familia, terminamos esta serie por estos 20 años como iglesia. Gracias por acompañarnos en esta gran celebración que tuvimos a lo largo de estas 3 semanas y te animamos que podamos aceptar este reto de poder ser más generosos en nuestro tiempo, en nuestros talentos y nuestros tesoros. Así que quédate al pendiente de lo que nos va a decir el pastor Sergio Urbano el día de hoy. Quédate conectado con Dios está aquí. Es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes este tiempo precioso de la palabra de Dios. Es una fiesta, es una alegría, es un enorme privilegio. Reciban un afectuoso saludo. Hemos estado considerando durante estas semanas la bendición que Dios nos ha dado de cumplir 20 años como familia Dios está aquí. En lo personal, veo en el 2001 todas las expectativas que teníamos y en muchos aspectos Dios ha superado cada una de esas expectativas. Pero sabemos que hay mucho más que hacer para el Señor y muchas más bendiciones que hacer nuestras de parte de nuestro generosísimo Dios. Realmente por eso estamos con más, queremos ser más agradecidos, queremos estar más conectados, más profundidad en nuestra vida de oración y hoy nos toca considerar que queremos ser más generosos. Dios ha hecho muchas cosas extraordinarias porque la familia de Dios de aquí ha sido generosa. Pero tenemos un área de oportunidad extraordinaria para crecer. Y quisiera tomar el modelo, el ejemplo que el apóstol Pablo pone cuando escribe a la iglesia de Corinto. Les pone el ejemplo de la iglesia en Macedonia, que realmente es muy inspirador. Dice el capítulo 8 de 2 Corintios, describe muchos aspectos de lo que es el ejemplo que nos desafía a nosotros. Les empiezo por compartir el versículo 7. 2 Corintios 8, 7 menciona: dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto de bondadoso de ofrendar. Quiero que sobresalgan también en este acto bondadoso de ofrendar. Me identifico plenamente con el anhelo y el deseo que tenía el apóstol Pablo, de ser excelentes en todo lo que implica un crecimiento integral, pero eso incluye también el crecer en generosidad, ser excelentes en generosidad. ¿Cuál es la idea de una cosa excelente? Una cosa excelente es algo que sobresale, como lo que menciona la palabra que menciona esta versión. Algo que va más allá, que no se conforma, que da más de lo que la lógica espera o de lo que se supone que debe tener. Por eso eran sobresalientes. Para nosotros el ser sobresalientes, bueno, regularmente es un proceso. Es un proceso que mientras estemos aquí en la tierra no va a terminar. Es decir, siempre tenemos oportunidad de avanzar, de ir creciendo en la generosidad. Para explicarme a dónde quiero llegar, les comparto algunos pasos o algunos niveles de lo que es el dar. Por ejemplo, un primer paso en nuestro crecimiento en dar tiene que ver el hecho de dar naturalmente, dar espontáneamente, ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo y atender una necesidad muy especial. No necesariamente tiene que ver con algo no planeado, no. Regularmente hasta tenemos que estar planeando cómo vamos a hacer un guardadito, cómo vamos a ahorrar para poder ser instrumentos de Dios y poder mostrar generosidad en todos los aspectos, pero así, de manera espontánea. Otro nivel, otro pasito de dar tiene que ver con el dar habitualmente y proporcionalmente. Lo que estoy hablando aquí es de hábitos, de la disciplina de hacer las cosas de manera consistente. ¿Por qué? Bueno, evidentemente el crecimiento espiritual está implicando el hecho de que Dios es el que produce el crecimiento, pero nosotros tenemos que hacer hábitos que forman nuestro carácter. Es algo muy positivo, hacer las cosas de manera constante, repetitiva, sistemática, de manera regular, de manera que no nos cansemos. Eso produce mucho crecimiento espiritual. Concretamente estoy hablando del diezmo. Tiene que ser un hábito. Por eso el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios les decía, bueno,
realmente cada primer día de la semana, es decir, cada día del Señor, cada domingo, cada que se reunían para adorar, cada primer día de la semana pongan aparte para esa ofrenda especial que les estaba invitando. Y bueno, proporcional me refiero a el diezmo, me refiero a que damos del 10% conforme a lo que Dios nos está bendiciendo, todos damos lo mismo. De entrada, como punto de partida, como base, damos el diezmo. Entonces hay una forma de dar naturalmente o espontáneamente, hay una forma de dar que es habitual y es proporcional. Pero eso lo quiero contrastar con el hecho de dar radicalmente. Eso es lo importante, a eso es lo que aspiramos, dar radicalmente. No solamente gozarnos en dar, ser alegres en dar. No, que nuestro estilo de vida, que nuestra vida misma sea dar. Eso es el nivel al que debemos llegar. Y aterrizándolo con el ejemplo que pone el apóstol Pablo de la iglesia de Macedonia, dice el versículo 2, segunda de Corintios capítulo 8, versículo 2 menciona, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. No sé qué imagen les dé esta primer descripción de las circunstancias en las que estaban. A mí me conecta con la pandemia. ¿Por qué? Pues la pandemia es una situación de crisis en muchos sentidos, además de que se ve afectada de manera importante la situación económica. Pero aquí lo importante es cómo estaban aquellos de Macedonia en medio de sufrimientos, en medio de angustias, en medio de tantas crisis. Se estaban quejando, estaban amargados, estaban llenos de ansiedad y de preocupación, estaban pensando qué va a ser de mis hijos o qué va a ser de la escuela de mis hijos o qué va... No, todo lo contrario. Lo que está diciendo es que estaban alegres, que estaban gozosos en medio de circunstancias completamente negativas, y eso los llevó a ser generosos, pero extraordinariamente, excelentemente. Se extralimitaron en su generosidad. Después el apóstol Pablo explica esa generosidad en los versículos siguientes, cuando menciona 2 Corintios 8, 3 y 4. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez el tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. ¿Sí les queda claro? Esa es generosidad radical. Esa es una generosidad de excelencia, va más allá de sus fuerzas, más allá de la lógica, más allá de sus posibilidades. Lo están apreciando como un enorme privilegio. Lo que implica este diálogo es que el apóstol Pablo quizá les estaba diciendo, ustedes no se preocupen, ustedes están más en la posición de que les ayudemos que ayudar. Y ellos están insistiendo, dice, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar. Por eso es un ejemplo. Así tiene que ser tu corazón y el mío. Y por eso la pregunta es, ¿cómo le hicieron a aquellos de Macedonia para llegar a tener un corazón así, generoso, pero radicalmente? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Evidentemente son muchas cosas. Hoy quiero solamente, tomando algunos pasajes de la Escritura, sembrarte tres pensamientos muy sencillos, pero que responden a esa pregunta. ¿Cómo tú y yo podemos ir avanzando y creciendo en tener una generosidad más radical? El primer pensamiento que te comparto es, bueno, hay que empezar donde estés. Empieza donde estés y cómo estés. Tú y yo tenemos que empezar ahí, en las circunstancias y en la situación en las que estamos ahorita. Quiero que quede perfectamente claro, se trata del corazón generoso. Lucas 21, 1 y 2 menciona, mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. En el tiempo de Jesús había unas monedas muy pequeñas. No sé si lo alcancen a ver, pero aquí tengo monedas de 50 centavos. Son muy chiquitas, muy pequeñitas. Bueno, traten de imaginarse que esas monedas
en el tiempo de Jesús eran el equivalente a lo que es la punta de un lápiz o lo que es el borrador de un lápiz. Todavía un poquito más chiquitas que esas. ¿Cuál es el punto? El punto es que ella estaba ofrendando algo que literalmente era muy poquito. Ese es el punto. Sin embargo, esto está alegrando el corazón de Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Dicen los versículos 3 y 4. Lucas 21, 3 y 4 menciona: les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Por eso está celebrando Jesús. Por eso está Jesús muy contento, muy feliz, porque está viendo la fe. Y en ese sentido, la fe también se ha traducido en una generosidad de aquella viuda. Aparentemente dio muy poco, pero realmente dio mucho. ¿Por qué? ¿Cuál? Les menciono un par de razones. Número uno, porque Dios ve el corazón. Porque Dios ve la fe. Y aquella mujer la tenía, esa fe. Y es lo que Dios quiere ver en ti y en mí. Una fe, una confianza extraordinaria, así arraigada profundamente en el corazón, donde podemos ver con claridad: mi Dios es mi Padre Celestial, Él sabe lo que necesito, hasta el punto de que yo puedo estar en cualquier circunstancia seguro de que Dios, el Señor Jesucristo, es mi pastor, nada me falta y nunca nada me va a faltar. Eso es lo que estaba poniendo contento a Jesús. Y en segundo lugar, porque Jesús está evaluando la ofrenda no tanto por la cantidad que dan, sino por la cantidad que retienen. Fíjate qué interesante. Económicamente estaban dando más los ricos. Literalmente era muy poquita la ofrenda de la viuda. Pero la ofrenda de aquellos ricos era muy poquito, porque dice, ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Se estaban quedando con la mayoría, para ellos, para sus propósitos egoístas. Se estaban quedando con mucho. De lo que les sobraba, dieron un poquito. ¿Cuál es el contraste? Esta mujer no guardó nada, dio todo lo que tenía. Por eso está contento Jesús. Él evalúa tu ofrenda y mi ofrenda, no por la cantidad que damos. ¿Qué estamos guardando para nosotros? Con lo que es lo que nos está quedando a nosotros para nuestros propios propósitos. Bueno, sin duda alguna nos anima. Ahí donde estés, puedes estar en una situación crítica, como aquella viuda, puedes tener fe y puedes avanzar en esa fe para dar más allá de lo lógico, dar con excelencia, y vas a dibujar una sonrisa en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Un segundo pensamiento. Todo va muy ligado, todo es muy parecido. Pero un segundo pensamiento es: permite que el Espíritu del Señor transforme tu mentalidad en una mentalidad de fe. Que Dios te dé una mentalidad de fe. Toda esta idea la hemos estado repasando en las últimas semanas cuando vimos esta campaña de crecimiento espiritual de Transformados. La base es Romanos capítulo 12, versículo 2, que está mencionando que permitamos al Espíritu de Dios que transforme nuestra manera de pensar. Es la clave para el crecimiento. ¿Qué es una mentalidad de fe? Pues igual que aquella viuda. Una mentalidad de fe es de una plena confianza en Dios, una plena confianza en que todo le pertenece a Dios, una plena confianza que todo es para Dios, una plena confianza en que Dios es de quien dependemos completamente. No dependemos ni de las circunstancias, ni de nuestro trabajo, ni de nuestras habilidades. Dependemos directamente de Dios. Bueno, tú y yo no poseemos absolutamente nada. No somos dueños de nada. Si de repente piensas o supones que posees algo, es porque eso ya te está poseyendo a ti. Es decir, si tú dices es mi talento, o tú estás diciendo es mi trabajo, o es mi negocio, o es mi carro, o es mi tiempo, lo que sea, eso te está poseyendo a ti, no es que tú lo poseas. Todo le pertenece a Dios, todo Dios nos lo presta para que lo convirtamos en algo que va a representar toda una ofrenda a nuestro Dios. ¿Qué sería una forma de pensar? Una mentalidad diferente a la fe. Bueno, pues tendría que ver con una mentalidad dominada por el temor,
una mentalidad más enfocada a tomar decisiones en base al miedo, a la incertidumbre. Esa sería una mentalidad. En la Escritura hay una parábola de los talentos, donde se describe que a varias personas se les da ese recurso. Dos de ellas lo invierten y producen mucho fruto. Una de ellas, la que se le da un talento, lo esconde. Vienen a pedir cuentas y dice, mira, no lo perdí. Si tuviéramos la imagen de lo que es un partido de fútbol, jugó totalmente a la defensiva, jugó a no perder. No le interesaba ganar, simplemente le interesaba que no lo golearan, o le interesaba no perder, y jugó totalmente a la defensiva. Por eso Jesús en esa parábola le dice siervo malo y negligente, porque no trabajó, tuvo miedo. A él directamente en esa parábola lo dice, ese miedo lo llevó a no arriesgarse, a estar completamente a la defensiva. Esa es una mentalidad de temor. ¿Cuál sería el resultado de una suma? 5 más 2, ¿a qué sería igual? Bueno, es muy sencillo. 5 más 2 es igual a 7. Cuando no tenemos una mentalidad transformada por la confianza en el Señor, cuando tenemos una mentalidad transformada por el Espíritu de Dios a través de su palabra, 5 más 2 es equivalente a más de 5,000 más 12 canastas llenas. Evidentemente me estoy refiriendo a aquel milagro que repiten los 4 evangelios cuando Jesús da de comer a 5,000 varones, lo que implica que había por lo menos 20,000 personas. ¿Con qué dio de comer a esas personas? Con 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué fue el resultado de aquel milagro? El resultado de aquel milagro fue que miles de personas comieron. No solamente comieron para satisfacer ligeramente sus hambre, dice que se saciaron. Y el resultado no solamente fue de que se saciaron, no. Llenas, 12 canastas grandes tuvieron que recoger de todo lo que sobró. Así es nuestro Dios. Estoy pensando en ese milagro. En la versión de Juan, que describe este milagro, una parte del diálogo, cuando Jesús les está diciendo, ustedes tienen que satisfacer esa necesidad, se los está planteando a sus discípulos. Te leo un poquito solamente. Los versículos 6 y 7 menciona de Juan capítulo 6, lo estaba poniendo a prueba, se refiere a Felipe, lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajemos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Quiero que lo pongas muy simple y muy claro. ¿Cómo estaba reaccionando Felipe ante aquel desafío que le estaba poniendo Jesús? Él estaba reaccionando con toda la razón, él estaba reaccionando con toda la lógica, era un excelente administrador, hizo los cálculos necesarios, suficientes, sus cálculos eran correctos, la conclusión también es perfectamente correcta, no se puede y punto. Así es, no hay más. Se le está olvidando un detalle. ¿Qué detalle se le estaba olvidando a Felipe? Se le estaba olvidando el detalle de tomar en cuenta a la persona con la que él estaba platicando, la persona de la cual estaba recibiendo esa instrucción. Él no tomó en cuenta que estaba al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene el control de todo el mundo. Por favor, anótalo. ¿Qué nos enseña este milagro? Número 1, nos enseña que no podemos dar lugar al temor. Nunca demos lugar al temor. ¿Por qué? Porque contigo y conmigo está el Dios que multiplica sin lugar a dudas. Obviamente, si medimos nuestros problemas, si medimos nuestros desafíos en base a nuestros recursos, tenemos que llenarnos de temor. Pero si medimos nuestros problemas y nuestros recursos, no por el miedo, sino por la capacidad de nuestro Señor Jesucristo, por la realidad de que Él está con nosotros, por la realidad de sus promesas, que Él ha dicho, que puede multiplicar todo lo que nosotros pongamos en sus manos, bueno, eso nos debe llenar de confianza. Número 2, no podemos menospreciar lo que Dios puede hacer con poquito. No podemos nosotros menospreciar. Si realmente podemos poner en las manos de Jesús
lo mejor que podamos, aunque sea muy poco, el Señor lo va a multiplicar. Pero tenemos que ponerlo en las manos del Señor. Y número 3, que es el punto fundamental que he venido insistiendo a través de estos ejemplos de la Escritura, no podemos tener una mentalidad de temor. Mucho cuidado con tener esa mentalidad dubitativa, esa mentalidad de preocupación, esa mentalidad de duda. Cuando a pesar de que evidentemente van más allá de nuestras fuerzas algunos desafíos, tú y yo tenemos que reaccionar con mucha fuerza, tenemos que reaccionar con mucha valentía. No sé cómo le va a hacer Dios, pero yo sí sé que puedo clamar a Dios y puedo pedir que haga un milagro. No sé cómo va a manejar las cosas el Señor, pero yo estoy seguro de que Dios me va a sorprender con su respuesta, me va a sorprender porque su palabra me dice que si clamo a Él, Él me va a enseñar cosas grandes y maravillosas. Cuidado de reaccionar como ateos prácticos. No. Tenemos que reaccionar con mucha fe. Y un tercer pensamiento que te comparto es, recuerda que Jesús es la clave en todas las cosas. Regresando a lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 8, donde nos está poniendo el ejemplo de aquellos que dieron más allá de sus fuerzas, los de Macedonia. Dice el versículo 5, 2 Corintios 8, 5 menciona, incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Otra vez, ¿cuál es la clave para ser generosos? Porque aquellos macedonios eran tan especialmente excelentes en ser generosos. Aquí está la clave, es el primer paso. Dice, su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor. Viene en mi mente aquella narración del Evangelio. Cuando un joven rico se acerca a Jesús preguntando cómo tener la vida eterna. Hay un punto en que Jesús lo desafía y le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces me vas a seguir. Frecuentemente, de manera regular, viene en mi mente cuando pienso en aquel pasaje que a lo mejor fue muy duro Jesús. Y quizá yo hubiera actuado de manera diferente. ¿A qué me refiero? Quizá me esperaría para que después en Crecimiento en Cristo 2 le enseño del diezmo. Cuando pase el tiempo y llegue esta persona a cursar Crecimiento en Cristo 4, pues le enseño a ofrendar para las misiones, etc. Pero me lo llevaría poco a poco. Jesús, como nos ama de manera perfecta, no es como yo. Es su amor perfecto el que lo obligó, el que lo motivó a decir, vende todo lo que tienes. Lo vas a hacer a los pobres y después me vas a seguir. Espero que leas esa experiencia que viene en la Biblia. Pero yo creo que a veces fallamos porque nos centramos en lo que le pidió y nos olvidamos de lo que Jesús le estaba ofreciendo. Vas a tener vida con mayúsculas. Era lo que le estaba ofreciendo. Vas a tener la oportunidad de vivir conmigo. Los discípulos que sí aceptaron ese desafío y dejaron todo, fue precioso. La experiencia de tomar un vino tan especial, porque había dado el milagro de cómo Jesús había convertido el agua en vino, no es cualquier cosa. El hecho de haber desayunado, comido pescado, producto de una pesca milagrosa, pero además preparado con el amor de Jesús, evidentemente son experiencias que nadie cambiaría por nada. Pedro no cambiaría por nada el hecho de, aunque sea un poquito, haber caminado sobre el mar. Lo que le estaba ofreciendo Jesús era infinitamente superior, le estaba ofreciendo vida, le estaba ofreciendo algo de propósito, de trascendencia, le estaba ofreciendo la eternidad en el cielo con Dios. Se nos olvida todo lo que el Señor le estaba ofreciendo. Y lo que Dios nos dice a través de esa experiencia cuando conversa con el joven rico es, a ti y a mí nos dice, no acumules riquezas, acumula experiencias.
No acumules tanto dinero, acumula experiencias más en el sentido de todo lo que significa ir sirviendo a Dios, caminando de la mano con Jesús, obedeciendo a Jesús, viviendo para los propósitos de Jesús. Eso es lo que te hace tremendamente especial y tremendamente rico. Y esa es mi invitación. Así como aquellos de Macedonia valoraron todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús ya había hecho y todo lo que Jesús podía hacer, y se dieron por completo a la voluntad del Señor Jesús y le entregaron su corazón, es lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Quieres tener una vida plena? ¿Quieres tener una vida gozosa? ¿Quieres tener una vida abundante? ¿Quieres tener una vida con propósito, con un significado muy especial? El primer paso: entrega tu vida, tu corazón, tu voluntad, tu ser entero, entrégaselo al Señor. Yo me apropio. Hay muchas otras referencias ahí en la Biblia. Pedro llega a preguntarle a Jesús: ¿y nosotros qué? ¿Vieron que el joven rico no se atrevió a dar ese paso de dar radicalmente? Créeme, Dios no nos está pidiendo que hagamos votos de pobreza. No. Dios quiere bendecirnos. Parte de la respuesta que Jesús le da a Pedro es una promesa maravillosa. Todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, o hijos, o bienes, por mi causa recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Hay abundancia. Pero más cuando en lugar de enfocarnos a buscar las riquezas materiales, nos enfocamos a buscar las riquezas de lo que significa la experiencia de cada día obedecer y seguir los pasos de Jesús, no la vamos a acabar, de cómo Dios nos va a estar bendiciendo. Creo que es claro lo que enseña la Escritura. Dios nos está llamando a crecer. Dios nos está llamando a ser mucho más agradecidos. Dios nos está llamando a ser mucho más conectados. Pero hoy quiero decirte, Dios nos está invitando a ser mucho más generosos. Ahí donde estás, en la situación y en las circunstancias que estás, ahí empieza. Empieza por permitir ser sensible a que el Espíritu de Dios, a través de su palabra, transforme tu mentalidad. Tenemos todo lo que querramos, porque contamos con un Padre Celestial. Tienes que tener una mentalidad de fe. Él va a proveer. Yo he orado por ti para que Dios te prospere. Evidentemente, mi oración completa es no para que te prospere y puedas elevar tu nivel de vida. No, para que te prospere y puedas ser un instrumento mucho más fuertemente usado por el Señor para el extendimiento de su reino. El desafío que tenemos es muy grande. Hay demasiada gente que aún no conoce en su experiencia personal el amor de Dios, y tenemos que invertirnos e invertir lo que Dios nos presta de manera extraordinaria, excelentemente generosa, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Pero el primer paso tiene que ser darnos por completo al Señor. Todo llega a tener una perspectiva diferente. Todo llega a tener una prioridad muy diferente cuando damos ese primer paso y le decimos: Señor, te entrego por completo mi vida, porque estoy reconociendo todo lo que tú has hecho por mí y todas las promesas que yo puedo disfrutar por tu gracia y por tu amor. Entrégale tu vida al Señor. Creo que para nosotros es muy claro, pero puede estar viendo esta transmisión personas que nunca han tenido esa oportunidad. Déjame, lo resumo de una manera muy clara. Dios te ama. Demostró ese amor por ti al venir y hacerse hombre en la persona de Jesús. Jesús hecho hombre fue a la cruz porque Él quiso poner su vida y quiso tomar nuestro lugar. Fue a la cruz para pagar por tus pecados y mis pecados. Él puso su vida, pero también la volvió a tomar el Señor Jesús. Resucitó y venció para siempre la muerte y al pecado, para que en el momento en el que tú tomas la decisión de reconocerlo a Él como el Señor de tu vida,
que es todo un compromiso de confianza. Cuando tú le entregas, le cedes la dirección de tu vida, le dices, ya no quiero yo dirigir mi vida, quiero que tú seas el que dirige mi vida, en ese momento el Señor te llena de su amor y te da el regalo de la vida eterna y de la vida abundante. Por eso a ti que estás escuchando este mensaje, te animo y te invito. Tu vida puede cambiar, tu vida puede ser transformada con la presencia de Jesús en tu vida, pero Jesús nunca va a tomar el lugar que le corresponde en tu corazón a menos que tú se lo pidas. Es una decisión que tú tienes que tomar. Es una decisión voluntaria, pero créeme, te conviene. El gran amor de Dios puede llenar tu corazón. Por eso te animo a que ahí donde estés, platiques con Dios a través de una oración y le digas precisamente eso: Señor, quiero entregar mi corazón y mi voluntad a ti. Yo te pongo un ejemplo de la oración. Si realmente deseas entregar tu corazón a Jesús y reconocerlo a Él como tu Señor y Salvador, ahí en tu corazón repite estas palabras. El Señor va a ver la sinceridad de tu corazón y créeme que va a responder más pronto de lo que tú te imaginas. Dile al Señor algo más o menos así: bendito Padre, gracias por tu amor. Gracias porque manifestaste ese amor en la persona de Jesús. Gracias porque pagaste por mis pecados. Sé que te necesito. Anhelo que tú me dirijas en todo. Quiero tener el regalo de una vida abundante. Quiero que perdones mis pecados. Quiero empezar una vida nueva. Por eso hoy decido ceder el control de mi vida a ti y hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador personal. Y lo hago confiando únicamente en lo que tú has hecho por mí. En el nombre de Jesús hago esta oración. Si tú hiciste esta oración, felicidades. Es la más importante oración que cualquiera puede hacer. Por eso nos gustaría acompañarte, nos gustaría saberlo. Ahí en la pantalla aparecen los datos que nos pueden servir para estar en contacto. Uno de los datos que aparece es el teléfono en el área metropolitana de Monterrey, 81 1234 3166. También aparece lo que es el correo electrónico oracion@diosestaqui.net. La página en internet también puede ser un canal que nos conecte para saber de ti, www.diosestaqui.net, y el Facebook también es otro elemento, y las otras redes sociales que también ves ahí en tu pantalla. Con toda confianza queremos orar por ti y compartirte un material que sin duda alguna va a fortalecer tu fe. Y a todos les animo, con la ayuda de Dios, por el milagro de Dios, no somos nosotros, tú y yo podemos vivir experiencias extraordinarias. Nosotros tenemos que ser más generosos y vamos a descubrir que Dios nos va a ganar y Él nos va a bendecir de una manera infinitamente más generosa. Que Dios les bendiga. Qué increíble mensaje acabamos de escuchar de nuestro pastor Sergio Urbano. Quédate conectado en nuestras redes sociales, quédate al pendiente de todas las actividades que tenemos como iglesia. Nos vemos en la siguiente transmisión.